Efesios 5:21. ¿Alguien puede ayudar aquí a la hermana Agripina? Sí, muy bien. Muy bien. Dice el tema arriba, versículo 21, someteos los unos a los otros, ¿verdad? Muy bien, ahorita leeremos. Pero quiero leer Romanos 13:1, dice así, ahorita no se muevan, quédense allí. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora sí, leeremos juntos. Dice la letra: someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Una vez más. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Padre bendito, te damos gracias por esta porción de tu palabra que queremos meditar, Señor, estudiar en esta bendita tarde. Te pido en el nombre de Jesús y la guianza de tu Santo Espíritu en mi corazón, en mi labio, en mi mente, hable a través de mí. Quiero ser un instrumento solamente de tus manos, Padre, a través del Espíritu Santo. Abre los oídos, los entendimientos de cada uno de tus hijos y hijas que en esta tarde están reunidos, Señor, en esta tarde para poder entender tu palabra y hacer la obra completa como tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. ¿Puede ocupar su lugar, hermanos? Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a meditar un momento de la palabra del Señor. Quizá una hora o un poquito más. ¿Está bien? Hay algo interesante que el pueblo del Señor debe de enterar. Debe de enterar. Decía el hermano en su testimonio que hay problemas, hay conflictos, a veces dentro del pueblo de Dios y fuera del pueblo de Dios, por falta de conocimiento, por falta de conocer la ley de Dios, ¿verdad? Y el que lo conoce, la ley de Dios, también padece. ¿Cuál es la razón? Conoce, pero no se somete. Un punto bien importante, ¿sí? Estamos ahí donde leímos, fíjase bien. Apóstol Pablo a los Éfesos: someteos los unos a los otros. Ese es el tema. Pero cuando uno conoce la palabra del Señor, la palabra del Señor empieza a obrar en su vida. Empieza a ver frutos de una nueva criatura, de una vida transformada por el poder de la palabra. Cuando permitamos que la palabra obre en nosotros, nosotros cada día somos diferentes. Somos diferentes. Vamos cambiando de actitud, de conducta, de nuestras cualidades. Por eso Pablo le dijo: mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Sí? Amén. Eso dijo Pablo. ¿Cómo era Pablo antes de conocer a Cristo? ¿Cuántos se acuerdan lo que era Pablo? Saulo, por supuesto. Saulo. Era perseguidor de la iglesia. En lenguaje judía. Saulo. ¿Verdad? Sí, Saulo. Era un hombre celoso de su religión. Era simplemente religioso. Amén. A Dios que le profesaba. Un Dios que él lo dominaba. ¿Sí? Él no obedecía. Él hacía lo que le parecía. Un religioso profesa de ser, creer un credo, un fe, una fe, pero sus obras muestran no conoce a Dios. ¿Me explico? Amén. Porque el que conoce a Dios ama al prójimo. El que ama a Dios ama a sus hermanos. Ese es el mandamiento de Dios. Saulo no amaba a sus hermanos, a su semejanza, a su prójimo. Así que el Dios que él conocía no era un Dios verdadero. Era un Dios a su modo. ¿De acuerdo? Sí, amén. Hoy, cuando alguien cree la palabra y conoce y obedece, obedecer significa poner por obra la palabra.
entonces la palabra empieza a dar fruto en la persona. ¿Me estoy explicando? Fruto en la persona. Cuando una persona quiere pelear contigo, tú tienes que ser igual para que puedas pelear con él. Es cierto. Igual que él. Bueno, estoy hablando ahora sí un término claro. Para que tú puedas pelear con él, tú puedes ser igual. Tirarle y pegarle a él. Entonces sería una pelea contra ti. Los dos pelearon. Pero cuando tú no estás dispuesto a pelear con él, no puede haber pleito profundo. Te puede dar un manotazo, pero como ve que no lo responde usted, no le va a hacer más. ¿Sí me explico? Amén. Esa es la persona que la Biblia habla. Dejemos que diga lo que diga, que hagan lo que hagan. Nosotros somos una persona transformada, nuestra vida. Amén. Diferente, que aman a Dios. Amén. Ahora, puedes tú decir, pero yo conozco los hermanos que bien gritones y peleoneros y que dicen que aman a Cristo. La Biblia dice, no ha amanecido todavía. No ha conocido verdaderamente. Él lo tiene a Jesucristo por los labios. No lo tiene como realmente, como respeto, como reverente, como temor hacia Cristo. Porque el que tiene temor de Dios no va a tratar aquí adentro de ser hermano, hacer buenas obras y afuera es otro. Sino aquí como es adentro y así como afuera. Amén. Porque esa persona ha amanecido, sus vidas, su persona es una nueva criatura, porque Amén. Cristo mora en él. Amén, Cuando gloria a Dios. Cristo mora en nosotros, Cristo va con nosotros a donde quiera que vayamos. Y somos ordenados, existe en nosotros temor y esa humildad porque Cristo mora en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, aquí en el corazón. Es el templo del Espíritu Santo. Por eso debemos de constantemente alabar y exaltar el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Adoramos a Cristo, honramos a Cristo. Cuando no hay sometimiento, no hay sujeción, no hay obediencia a la palabra es Cristo. La palabra es Cristo, y la palabra es la que justifica, y la palabra es la verdad. El verbo de Dios al principio del mundo era el Cristo, y se encarnó, dice el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Ahí está claro, se encarnó y habitó entre los hombres, y decía a ellos, y vimos su gloria como la gloria del Padre, del unigénito, el Hijo del Padre, Cristo de la gloria. Amén. Amén. Entonces, Aleluya. tenemos que dar testimonio. Cristianos entregados a Cristo da testimonio. Su testimonio habla. Y Pablo les pide que se debe de someterse uno al otro, comprender uno al otro. Si uno se equivocó, la otra persona usa la humildad y la misericordia para poder comprender. Y no agrandar las cosas, sino tratar de cómo arreglar un problema. Amén. Qué maravilloso Así es, gloria a Dios, aleluya. Cuando el que se humilla aún no debe y pide perdón, ese hombre será ensalzado ante Dios. Amén. Es el hombre que Dios lo honra. No es el hombre que se enfrenta en la misma posición agresivo. No, si el hombre que se humilla. Fíjate lo importante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. No es porque tú no tienes palabra cómo responder. No porque tú tienes miedo, que no sabes cómo defender. Yo sé defender, tú sabes defender un ejemplo. Pero tú tienes temor de Cristo, de Dios. Amén. Tú amas a Dios. Tú le das la gloria a Dios. No le vas a levantar ese pleito más. No le vas a levantar la mano. No se le vas a contestar igual como te está insultando a ti. Tú eres una persona con ética, con moral, Con con sabiduría. el Espíritu Santo. Una persona sabia. Amén. Una persona pues sumamente, ¿qué más podría decir? Temeroso de Dios. Una persona muy humilde. ¿Sí? Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que ocurre cuando no se somete a Dios y su palabra? Muestra rebeldía. Existe el rebelión, ¿verdad? Me lo dijo, yo también le voy a decir. Me lo hizo, yo también lo voy a hacer.
está rebelando, está haciendo transgresión la ley de Dios. Amén. ¿Sí? Le estoy explicando. Amén. Gloria a Dios. Y uno desanima, pero pues ese hijo de Dios veo que predica, habla o va a la iglesia cristiana, mira cómo es. No, si tú te viene bien, no te perturbe eso, que no te afecte a ti eso. Aquí está la palabra, si usted ha comprendido y tu fe ha caído en buena tierra, sigue adelante. No seas como él, sigue dando fruto, porque la recompensa vendrá sobre ti, porque el juicio vendrá sobre ti. Cada quien dará cuenta su obra mala o buena ante Todopoderoso un día. Dios, amén, gloria a Dios. Es lo que debemos nosotros de confiar en Jesucristo y hacer la obra de Dios, porque amamos a Cristo y conocemos quién es Jesucristo. ¿De acuerdo, hermano? Y vas a dar cuenta la diferencia, los hogares cristianos o cristianos, y vamos a dar cuenta el resultado. La paz y la comunión, la hermandad, ¿sí? Porque vamos a estar sometiéndonos en la palabra del Señor. ¿Cuántas cosas enseña la palabra del Señor? Simplemente ahí donde estamos. Cuando no obedecemos la palabra, ¿qué es lo que hacemos? Ahí estamos en Efesios 5, 21, ¿verdad? Ahora si lee 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿De qué manera tú puedes contristar el Espíritu Santo? ¿De qué manera? ¿Alguien me puede decir cómo es contristar el Espíritu Santo? A ver, Lucero. Con sus malos comportamientos, uno de ellos. Amén. En lugar de dar un consejo, de unas buenas palabras, está mostrando una actitud contrario. Y ese va a ir entristeciendo el Espíritu Santo. O una contienda fuerte como la que decía Rafa. Si ahí atraviesa un creyente a igual que el otro, ahí se contristó al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es paz, amor, fe, bondad, mansedumbre, templanza, longanimidad. Ese es el Espíritu Santo. Es paz. Amén. Es amor incomprensivo. Así es, amén, gloria a Dios. Y alguien puede decir, no, pero pues hasta brinca, hasta habla en lengua. Pero cuando tú miras el fruto, usted va a desengañar. Se da cuenta que el 1 Corintios habla que aún Satanás se viste de ángel de luz, se muestra. ¿Cómo vas a conocer cuando entiende? Percate usted lo que hoy estoy enseñando. Vas a dar cuenta y vas a decir tú, yo me sigo firme adelante. Yo no quiero ser como el hermano, como la hermana. Porque su fruto está dando un mal testimonio. ¿Verdad que sí? Amén. Y usted va a sacar la vuelta, usted sigue adelante haciendo cosas buenas, como es agradable delante del Señor. Su palabra lo dice. Debemos de tener cuidado, hacer lo agradable ante Dios y ante los hombres. El capítulo 4 y versículo 23 dice el siguiente, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que tener un espíritu renovado, ya no el espíritu de ira, de celo, de contienda, de cuantas cosas, sino un espíritu renovado, un espíritu diferente, un espíritu solamente para agradar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros leemos y creemos y sometemos a la palabra, y dice 24, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vestido del nuevo hombre, forrado de la palabra, que hace de acuerdo a lo que la palabra te manda. Amén. Amén. Creado según Dios, solamente en la justicia y santidad de la verdad. De la verdad. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros sometamos a la palabra, obedezcamos la palabra, y entonces miraremos la gloria de Dios. Amén. Muchas cosas quizá uno no sabe, lo hace, o quizás sí lo sabe, pero no quiere obedecer. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando no obedece? ¿Qué hay tras de lo que no obedece?
Viene la ira. Versículo 6 en el capítulo 5, voy adelante, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No dijo los que obedecen, no, de los que son desobedientes. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy, ¿qué? Luz. Luz en el Señor. Amén. Aleluya. Andad como hijo de luz. Así es, gloria ¿A a quién Dios. habla? A los creyentes, pues, a los cristianos, a los hermanos, a los que creen a Jesucristo. Así es. Antes éramos como uno de ellos. Hoy somos diferentes. Amén. Amén. Miramos diferente, pensamos diferente, luchamos diferente, peleamos diferente. Porque la pelea no es con espada, ni con ejército, ni con carne y sangre. La pelea nuestra es sobre la potestad del aire, las tinieblas, los lugares, ¿verdad? Regiones celestes donde operan los espíritus inmundos, atacarnos con dardos, con cuantas cosas. ¿Cómo podemos atacar y vencer? Con oración, con lectura, con congregar, con leer y con ayuno, con todo lo que el Señor demanda su palabra, purificando nuestra vida y teniendo un buen testimonio. Decimos, Padre, en el nombre de Jesús reprendo todo aquello, no tiene parte ni suerte, en el nombre de Jesús, fuera de mi camino. Amén. Y Gloria a somos Dios. victoriosos. Amén. Pero si no obedecemos, andamos en rebelión, pues somos como uno de ellos. Poder en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Poder en la sangre de Cristo. Someter significa, hermano, infinidad de cosas. Someter en el Señor es obedecer a su palabra, es ser humilde, ser sumiso en Él únicamente. El pastor, si es un buen pastor, pues te enseña muy bien, pero el pastor no va a cambiar tu corazón, tu vida, tu modo de pensar. El pastor va a acabar la garganta y usted va a seguir igual. Pero si usted captura la palabra, usted dice, ciertamente esa palabra para mí. Yo quiero ser diferente. Señor Jesús, cambia mi vida. Yo quiero ser diferente. Entonces el Señor va a entrar a su corazón y va a hacer su obra perfecta. Amén. Aleluya. Amén. Porque Dios nos ha llamado para alabanza de su gloria, para crecer. Aquí hay ministerios grandes. Dios lo ha demostrado. Y no vas a mirar siempre la misma persona. Tú también tienes ese llamado. Tú también puedes ser como uno de ellos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es doblar de rodillas y obedecer. Y agarrar para ti las autoridades que Jesús les entregó a los que creen. A los que creen Jesús le dio autoridad. De ser hechos hijos de Dios. Sí, de ser hechos hijos de Dios. Pero a los que creen en su nombre echarán fuera demonios. Amén. Eso También. dijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Así como decía hermana Lucero con el pastor de Sinaloa, Dios le bendiga, hermano. La verdad yo me gocé esa noche porque fue una palabra muy efectiva. Amén. Tal como había dicho, así pues, en su casa, vea Lucero, que le eche ganas, mira esto. Pero esa noche Dios lo usó el pastor, le dijo toda la verdad. El Espíritu Santo nunca falla cuando proviene y cuando habla con dirección de Dios, no falla el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Y Dios. eso fue lo que pasó. Entonces, ahí se ve cuando uno anda realmente la vida espiritualmente. ¿Sí? Amén. Aquí dice, versículo 9, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. No va a andar con mentira. Ya no va a hablar mentira, va a hablar con justicia, con verdad. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Ese es lo que vamos a hacer, lo que es agradable. Vamos a preguntarnos a sí mismo, ¿agrada al Señor en la manera que yo estoy haciendo? ¿Está correcto lo que voy a hacer? La palabra permite lo que voy a hacer. Cuando estamos apegados a la palabra, no vamos a hacer ninguna cosa que la palabra no enfoca, pues. No tenemos que hacer cosas que la palabra no nos enseña a hacer. Vamos a estar muy apegados a la palabra. Versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, no edifica las obras vanas, las cosas pasajeras, las obras carnales en el mundo, sino más bien reprendedlas. Amén. Repréndelas, desecharlas. Cuidado,
Versículo 2 dice, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. ¿Verdad? La luz. Necesitamos andar en la luz. Muy bien. Voy a leer aquí abajo. Después de que dice, sometió unos a otros en el temor de Dios. Porque también hay este tipo de problema que vamos a ver aquí. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Fíjate, un matrimonio literal aquí en la tierra, debe estar uno con Cristo, ya sea persona casado, como yo, tengo mi esposa. Pero date cuenta, yo soy la esposa del Cordero. Yo tengo que estar sujeto a Jesucristo. Amén. Jesucristo es el que manda. Bueno, justo. Yo obedezco, yo sumiso a lo que el Señor. Amén. Porque Él es el esposo. Es la cabeza, amén. Él es el esposo. Él vendrá por la iglesia. Amén. Y la iglesia representa la esposa. Ajá. El Cordero. Nosotros, amén. Fíjate aquí el apóstol está enseñando semejanza, un matrimonio local, un matrimonio terrenal. Que dice, las casadas lo estén sujetas a sus propios maridos. Ah. Muy bien. Como al Señor, como si fuera obedeciendo al Señor. Qué lindo esto. Versículo 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. O sea, el marido es la cabeza. El marido es la potestad sobre la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, de todo, en hombre y mujer. Él es el esposo, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, Cristo. Así semejanza quiere que vivan los matrimonios. Muy bien. Un consejo maravilloso. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hermosa palabra. Amén, gloria a Dios. En todo. Cuando se vive en una comunión dentro el matrimonio, qué hermoso. Porque los dos se entienden. Los dos se ayudan mutuamente en lo que se puede. Tampoco el hombre abusa como autoridad en casa, porque también no hay que entender mal. Decir, no, pues es que yo soy la cabeza y pues tú al suelo, ¿no? ¿Verdad? No, sino es el orden de Dios, que el hombre le dio Dios esa autoridad de ser cabeza en el hogar. Y la mujer está pues aquí, ¿verdad? Pero yo no lo voy a decir porque un pastor lo inventó y dijo, bueno, Dios le dio cabeza al hombre, pero el que la mueve es la mujer. Ahí está una gran mentira, ¿no? Amén. ¿Qué pasó? Es si no estoy de acuerdo en la predicación. Que le dice, bueno, sí, le dio Dios la cabeza al hombre, pero la mujer le dio para que la mueva. ¿Cuál función sería que eso fuera? Sería como títere, ¿no? Amén. El poder en Cristo. No, la Biblia habla clara, autoridad. Amén. ¿Y para usted qué es autoridad? Es el que toma la decisión, ¿no? Que dirige. El que tiene la última palabra es el que dirige el cantón. El que dirige la casa. El que tiene en mano el timón, un gigante barco, pero un pequeño timón, donde mueve para donde gobernarlo. Amén. Pues esa es la autoridad del hogar. Es la cabeza. Es la que pone orden. No puede brincar esa autoridad. Muchos las brincan, pero ¿qué es lo que hacen entonces? A la ley de Dios, transgresión. Amén. La mujer, ¿cómo debería? Oye, mi hijo, te quiero esto y lo otro. ¿Cómo le dice voy? La mujer, no, el hombre dice, no, está bien, de acuerdo. Amén. Se hace, ¿no? Sí, así es. Pero ya cuando brinca, dice, no, que quiera usted, no quiera usted, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Qué es lo que está haciendo? Transgresión a la Transgresión a palabra ley. de Dios. Hay que entender eso. La gente no entiende eso. Pero nosotros estudiamos aquí al grado, la letra por letra. Porque nos va a ayudar mucho. Sí, así que como Cristo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Marido, amad a vuestra mujer, mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por nosotros, por ella.
Aquí viene tremendamente para el hombre. Dice, marido, hombre, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Así que entrégate también totalmente por ella. Amén, El aleluya. hombre debe entregar a su esposa totalmente, no una parte, totalmente. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Eso dice la Biblia, ¿eh? Y hay que entender bien. Así es, amén. Es el orden de la palabra del Señor. Muy bien. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla en sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia bendecida, una iglesia pura, una iglesia enormemente bien, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Claro. Amén, gloria a Dios. Porque, ¿cómo sería eso? El que habla mal de su esposa, el que lo lleva en casa hablando de su esposa, y le dice, te amo mucho, te quiero, pero ya lo ventiló su vida, todo el mundo sabe. Que levanta tarde, que no le gusta planchar, que no le lava bien la ropa, que no barre, y cosas así, un ejemplo. Y todo eso es vergonzoso. Y la vergüenza lo está sembrando de sí mismo. Así es. Porque es su cuerpo. Porque Dios cuando juntó, ya no dijo dos, dijo, de dos son uno. Amén. ¡Qué maravilla! Pero estamos en la palabra, en el término de la palabra, someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando existe el temor de Dios, vamos a entender este misterio. Muchos dijeron, grande ese misterio, ¿quién podrá entonces? Por eso, de los matrimonios, es de hombre, no juveniles, sino de adolescentes, es de hombre. Amén. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No dijo, no es bueno que un adolescente esté solo. No es bueno que un jovencito esté solo. ¿Dijo eso? Nunca lo dijo. No es bueno que el hombre esté solo. Hombre al derecho de ver completamente capacitado para todo. Amén, en gloria a Dios. Estoy explicando. Muy bien. Porque es una gran responsabilidad y te tiene que cumplir eso. Amarla, quererla, porque el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, se quiere. Versículo 29 está claro, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, su cuerpo pues, sino que la sustenta y la cuida. Ah, claro, como también Cristo a la iglesia, así Cristo lo cuida. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola ¿qué? Carne. Carne. Una sola carne. ¿En qué sentido habla esto? De que se vive junto, que su unión es ellos únicamente. Amén. Ya que se mete la tercera persona es un metiche. Pues sí. ¿O miento yo? Es un metiche. Ellos van a vivir su vida, ellos se van a entender los dos. Amén, gloria Como a que Dios. si no fueran dos, es uno. Así es, amén. Cuando realmente están unidos ese matrimonio, sufren la pobreza juntos. En la riqueza, juntos. En la enfermedad, juntos. En los problemas, juntos. En las circunstancias, juntos. Porque esos son de hombre y de una mujer. Amén. Y cuando hay una chavalilla al lado, pues se va para su casa. No, mejor me voy con mi papá y mi mamá. Entonces se da cuenta de lo que está hablando es de hombre. Así es, amén. No vas a excusar al hombre, al papá, te vas a soportar, sobrellevar con él, porque es parte de su cuerpo. Así es, amén. 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 Está hermosísimo esto. Eso es. Nosotros tenemos que aprender eso. Yo le doy gloria al Señor. Tenemos ya arriba de 30 años casados con mi esposa que está. Ninguna queja ha llevado
de mí a su padre, a su madre cuando vivía. Hace poquito murió mi suegro, tiene como un año, pasadito. Igual yo voy a la casa de mi madre, pues soy huérfano de 7 años. Ninguna queja. ¿Cómo está mi hijo? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, más todo hasta aquí va a morir. Lo admira nuestro matrimonio. Y alrededor no, todo lo anda diciendo que esto y el otro. ¿Qué tiene que ver papá y mamá? Pues el papá no dijo con lo que usted quiso unirse. Ese lo miró usted y lo quiso. Usted no contó con el padre para enamorarte. Ahora cuando tiene pruebas, tiene cosas, ahora le echa cara al padre. Por eso dije al principio que estos son de hombre. La decisión. Si a la mujer que le gustó a usted con un ojo medio cerrado, así le gustó, ¿por qué le dice, Casimira, así le gustó a usted? Porque hay gente, Miguel, hay gente que están casados y todo, pero empieza a ver defectos y lo dice. Caramba, digo, pero ¿a poco apenas lo miró? ¿Cómo es posible? Y esto sí sucede. Pues la Biblia nos enseña a nosotros que no debe de hacer eso. Aunque con quien se casó, me echó con la nariz, así no le gustó, choquito la nariz, adelante, hasta que la muerte lo separe. Alabado sea Dios. Eso demanda la palabra del Señor. Y ahí hay bendición. Los dos sufren, los dos luchan como si fuera uno. Y si son cristianos, los dos vamos a orar en el nombre del Señor, que Dios nos ayude. Y si no es suficiente, vamos a hablar al pastor que nos ayude a orar. Está buscando un buen camino. Y el pastor dice, hermano, véngase, todos vamos a orar por este matrimonio, hay circunstancias, pero están allí. Y Dios lo va a socorrer. Amén. Pero si huye y da de espalda, pues es cobardía, eso es inmadurez. Es algo que todavía no sabía lo que estaba haciendo. Entonces, someterle la palabra es dejar caer todo el peso de la palabra, dejar que la palabra obre en nosotros. No nosotros a donde nos gusta, lo brincamos en la palabra, a donde nos gusta, buscamos de amor, de amor, de amor. No, la palabra no solamente habla de amor, la palabra es dura. Dice que la ira de Dios está solamente sobre los hijos desobedientes. Amén. Los ojos de Dios y la ira de Dios está sobre ellos. Mientras los justos, bendito sea los justos. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Ahora sí, donde leí, para concluir, Romanos 13. ¿Qué ocurre ahí? El apóstol Pablo a los romanos, sométase toda persona a las autoridades superiores. Dios le llama a autoridades superiores, como al líder, como al pastor, como el que esté enfrente. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Escucha bien. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cómo podemos entender? Cuando fue humillado el rey Nabucodonosor, cuando el rey Nabucodonosor andaba en la azotea, ahí en la orilla de su palacio, le dijo, la grande Babilonia que yo la edifiqué. Se dio la gloria de sí mismo y se olvidó de Jehová. ¿Se acuerda usted? Amén. Cuando a ratito miró ahí las letras, ¿verdad? Que se acabó su reino, que interpretó el Belsasar llamado Daniel, acuérdense. Y ahí donde entendió, dijo, Jehová da el poder y el tener y la riqueza, el sabiduría, le da Jehová. Amén. Él había dado, pero no le daba la gloria a Dios. Y Jehová lo mandó a comer hierba con los animales en el campo por 7 tiempos, hasta que reconociera que todo lo que el hombre tiene es porque Dios le ha placido dar. Amén. El hombre no es nada si no es Dios. Así es, amén. Cuando él entendió, pidió perdón y Dios regresó a su reino. Y él escribe en el capítulo 4 de Daniel, versículo 2, le dice la siguiente: las señales y prodigios que alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. ¿Por qué lo dijo? Porque lo vivió y agarró experiencia. Amén. El que la da es Él. El que la quita es Él. Así que nadie puede estar de sí mismo si no es por Dios. Y tiene que ver la respuesta de Dios. Tiene que ver el respaldo de Dios. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. La persona que resiste, que no quiere aceptar. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Se da cuenta? Voy a dar un repaso porque aquí terminamos. Quiere pues no temer la autoridad,
haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. No quieres enredar con problemas, camine fielmente derecho como es la palabra, a no traer consecuencias. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol San Pablo. Dice, porque el servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo únicamente. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia para poder estar tranquila. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, a la obra. Pagad a todos los que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Cuánto le gusta, hermano? Amén. ¿Cuánto le gusta? Ahí está la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Escuche con atención y vamos a terminar más adelantito. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, ni codiciará, el cual y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el cierre de todo, es el más fuerte. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuánto se goza esto? La salvación está más cerca que cuando creímos, hermanos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Amén. Y vistámonos las armas de la luz. Bendito sea Dios. Hagamos nuestra vida espiritual. Amemos la oración, amemos la lectura, amemos el congregar, amemos aún el ayuno. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia, aleluya, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, sino del Espíritu Santo. Le puede leer varias veces en su casa, y la palabra va a obrar poderosamente en ti, en tu vida. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Venimos a estudiar aquí en la iglesia, en la asamblea, venimos a escudriñar la palabra. Por eso el lema se llama cada predicación, escudriñando las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Jesús. Aquí no hay algo nuevo, un método moderno, que la manera y esto y que aquello. Ustedes dejan eso. Nosotros no vamos a soltar la palabra hasta que mueran, ¿no? Hasta que Cristo venga y vamos a decir, Cristo viene pronto. Las paredes habla, Cristo viene pronto, prepárate, dice ahí, ¿verdad? Amén. Cristo viene pronto, prepárate. Y Cristo vendrá, hermano, a una iglesia sin mancha, sin arruga, como lo que vamos a leer. Una iglesia que esté allí esperando de día y de noche, la madrugada, medianoche, la hora que fuera, que aparezca Cristo. Estamos listos para con Cristo. Amén. ¿Cuántos se gozaron? Amén. ¿Y cuántos se gozan? Amén. Amén. Muy bien. Vamos a orar en esta tarde dando gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios te bendiga. Vamos a estar orando por ti. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Gloria al Señor.